I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. And yo, I'm just like my country. Bienvenidos. Bienvenidos al resumen del primer semestre de Sociedad para el nivel 201. Saludos a los del 201A, al del 201B y a los del 201C. Les voy a hablar rápidamente respecto de los temas que entran en el examen, así que pongan mucha atención. Este es un material que les va a servir para dar el examen. Estudien de acá, complementen con las guías y todo lo que puedan, pero principalmente desde acá. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Partimos? Ok. Nuestra fecha de inicio para el semestre fue 1492. Recordemos que Europa estaba sumida en varias guerras entre los distintos reinos que existían. Y uno de los reinos más importantes de Europa en ese momento, a fines de la Edad Media, es el reino de Castilla y León, básicamente lo que llamamos hoy España. Cuando llegan a América, Colón se enfrenta a un mundo completamente nuevo, un mundo que desconocían hasta ese momento y que no era parte ni siquiera de las leyendas que estaba contando ya desde los viajes de Marco Polo a China y el establecimiento de la Ruta de la Seda. No había nada igual a lo que se encontró Colón. Vamos entonces con las cosas más importantes y los elementos que pueden importar en esta prueba o en este examen sobre el descubrimiento de América. Primera cosa importante, las causas del descubrimiento de América. Anoten y pongan mucha atención a esto. Los voy a ir diciendo primero y luego los voy a explicar. El mejoramiento de las técnicas de la navegación implica grandes cambios en esto que llamamos nosotros los primeros albores de la navegación o la circunnavegación del globo. Hernando de Magallanes en Portugal y sobre todo Colón a través de la corona española logran introducir varios elementos nuevos que no se conocían hasta ese minuto. El sectante, el astrolabio, el mejoramiento de la brújula, del mapeo, finalmente la cartografía, hacen que finalmente esto de la navegación no solo se convierta en algo importante para superarse a sí mismo en el ser humano, sino también para poder darle gloria a los nuevos descubrimientos terrestres que se hacen de territorios nuevos que hace Portugal y España y sobre todo competir por la mejor ruta para las Indias orientales. Y esta es la segunda causa. Esto de las nuevas rutas comerciales es tal vez la causa principal de todo descubrimiento y sobre todo del descubrimiento de América. Lo que Colón hace es afianzar o facilitar algo que las coronas europeas necesitaban de manera profunda. Europa estaba sumida en distintos tipos de combates y disputas respecto de los territorios, pero la principal disputa o la principal batalla que existía en Europa era respecto de la economía. El ser humano a fines de la Edad Media es una persona, es un hombre y una mujer muy pobres, muy carentes finalmente de alimentos, de vestimenta, de refugio, de vivienda, de todas las cosas que se pueden imaginar. Por lo tanto, es una batalla para poder sobrevivir. Las coronas europeas son coronas que están bastante pobres. Recuerden que acaban de irse de las cruzadas, que es la siguiente de las causas. Pero lo más importante de esta causa es la necesidad de descubrir nuevas rutas comerciales para cada una de las coronas, sobre todo para poder comerciar con el resto de Europa. Mejorar la ruta de la seda y ojalá encontrar una nueva ruta comercial. El problema de las cruzadas es un problema de triple visión. Por una parte tenemos el gran problema de poder recuperar Jerusalén por parte de las coronas europeas y sobre todo el papado. Recuerden que el papa en Europa no es solamente un guía espiritual, sino también es un guía político y militar. Querían recuperar Tierra Santa porque ese era un camino finalmente para encontrar nuevas riquezas. Ojo, siempre buscando nuevas rutas comerciales. Sin embargo, el tiro le salió un poquito por la culata. Fueron demasiados experimentos para las coronas europeas, financiando a muchos caballeros, a muchos escuderos, a muchos caballos, mucha comida, mucha cosa que estaba fuera del alcance de las coronas europeas, y lo que terminó en varios desastres. El gran problema de las cruzadas fue que dejó a Europa sumida en la pobreza, no solamente por los desastres naturales, que eran bastantes ya a finales del siglo XIV y inicios del siglo XV. Piensen en la peste negra que asoló Europa y mató a lo menos a la mitad de los europeos. Las cruzadas, junto con los desastres naturales, fueron una de las principales causas para que el ser humano quisiera salir corriendo o huyendo de la vieja ya Europa. Con la caída de Constantinopla, es decir, del último bastión del Imperio Romano de Oriente,
se acaba finalmente una vieja Europa, la Europa que comenzó en la época clásica con los griegos y los romanos y que está terminando a fines de la Edad Media con grandes desastres naturales, con grandes desastres económicos y sobre todo políticos. Junto a esto, España se encontraba en una mejor situación que el resto de las coronas europeas por un pequeño detalle. Acababan de expulsar a los musulmanes de España, ¿no? Cádiz, Andalucía y todos esos sectores maravillosos que hoy día refulgen finalmente en la arquitectura mozárabe, fueron expulsados básicamente por impíos, ¿no? Por no ser cristianos, por no ser católicos. Le pasó la misma suerte a los judíos un poquito antes y un poquito después, también los expulsaron 2 veces. Pero principalmente esta es una de las causas importantes para que España tenga un poquito más de capital que el resto de Europa para poder financiar un viaje tan largo y tan costoso como el que podría ser en América. I am not throwing away my shot. Otro punto importante, chiquillo, y esto es pregunta de prueba. Una pregunta de prueba clásica que puede existir en el examen está en ¿cuál es la situación con la que se encuentran los españoles a la llegada a América? Recuerden que cuando llegan los españoles a América no se encuentran con un territorio vacío, pelado, donde no existía nada. Existían civilizaciones. Y aquí hay 2 elementos muy importantes para el examen que ustedes tienen que manejar. Primero, la situación de los pueblos prehispánicos en América, vale decir antes de los españoles, prehispánicos antes de los españoles, es de una situación cultural de la siguiente forma. Primero, poseían una diversidad cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? Distintas culturas, muchas y muy distintas culturas que existían antes de la llegada de los españoles. Recuerden que existían mayas, aztecas, incas, mapuches, toltecas, chichimecas, mochicas y tantos otros más, ¿no? Caribeños, indios caribe, indios iroques, de todos lados, desde la América del Norte hasta el cono sur de América y finalmente en Tierra del Fuego también teníamos existencia de muchos pueblos latinoamericanos. Ese es el primer elemento de la situación con la que se encuentran los españoles en América. Y el segundo elemento de la situación con la que se encuentran los españoles con los nativos americanos es que los nativos americanos, todas estas culturas, poseían una continuidad cultural, vale decir, eran culturas muy antiguas y que se lograban mantener en el tiempo, más allá de los grandes conflictos y las aniquilaciones que existieron por parte de muchos pueblos, como lo que hicieron los incas con la mitad de Bolivia y el norte de Chile, lo que hicieron los mapuches en su llegada finalmente y afianzamiento en el sector donde actualmente radica la principal cantidad de mapuches que sobreviven, lo que hicieron los indios iroques en su confederación, lo que hicieron los mayas finalmente con las pequeñas tribus del centro de América y lo que hicieron finalmente, al final casi, los aztecas contra los toltecas y los mismos mayas finalmente al inicio de la Edad Media, por llamarlo de alguna manera, de la misma América. Estos 2 elementos, la diversidad cultural, muchas y muy distintas culturas, recuerden que hay más de 900 lenguas en América a la llegada de los españoles, y la continuidad cultural de estas mismas culturas o civilizaciones, vale decir que eran culturas o civilizaciones que tenían una muy larga data, son elementos principales de la situación con la que se encuentran españoles a su llegada a América. Ya, si están aburridos del descubrimiento de la colonia, del descubrimiento de la conquista, vamos a pasar a un nuevo tema, la colonia. Una vez que los españoles deciden quedarse en América, porque esto es un acto de decisión, podrían haber salido arrancando después de lo que se encontraron, o lo que no encontraron, recuerden que venían por riquezas y no están encontrando tantas. Podrían haberse ido, sin embargo deciden quedarse y establecerse. Algunos dirán que por las razones básicamente de tener más territorio, otros dirán por descubrir un mundo nuevo. No lo sabemos porque no vivíamos allí, así que nos vamos a quedar con lo que llamamos las causas del periodo colonial o las causas de la colonia. Primera causa, el surgimiento del mercantilismo, el gran sistema económico del siglo XVI y XVII. Vale decir, la posibilidad de que España comercie con sus territorios en América y estos solo comercien con España. Ese es el mercantilismo, el sistema económico que permite que España comercie de la forma que España quiere con sus colonias en América y estas colonias en América, incluida Chile en ese tiempo ya, comercien solo con España. ¿Se entiende? Perfecto.
Segunda causa del periodo colonial, muy importante, el Tratado de Tordesillas. Durante la conquista, el Papa Alejandro VI, entiendo yo, le entregó a través de una bula papal todos los territorios que se descubrieran posterior al Atlántico hacia el occidente a España, y luego se hizo una pequeña enmienda que se entregó una pequeña parte a Portugal. Toda esa parte significa el Brasil, ¿no? Por lo tanto, el Tratado de Tordesillas también es una causa del periodo colonial. Tercera causa del periodo colonial, el Renacimiento. El Renacimiento no es solamente el resurgimiento de las culturas, sino también el resurgimiento del imperio del ser humano como parte del mundo en el que se vive. Pasamos desde la Edad Media, una era oscura en la que solamente se creía que Dios y la muerte era lo único importante en el mundo, a una época en la que el ser humano es el gran descubridor tanto de la ciencia, de las artes, como también de la política y la navegación. Por lo tanto, el Renacimiento es una causa también del periodo colonial. Nuevamente, las mejoras tecnológicas en la navegación hacen que todo esto fluya, ¿no? Que de un lado para otro, de América a Europa, ida y vuelta, sin todavía crearse los aviones, obviamente, sino que todo a través del agua se hace importante. Y por último, las grandes capitulaciones de Santa Fe, cosa que nadie se acuerda, pero que son muy importantes, porque son los primeros acuerdos que realiza Cristóbal Colón para quedarse más o menos con todo el continente que había descubierto por error y que nunca resulta, pero que son una pieza angular del derecho americano. Revisemos los conflictos que existen durante la colonia. Si durante el descubrimiento de la conquista existían conflictos que definimos como 4 grandes conflictos, en la colonia también vamos a definir 4 grandes conflictos, pero que cambian un poco respecto a los anteriores. Fíjense un poquito. Si revisan en sus guías también se van a dar cuenta que los 4 conflictos que existen tanto en el descubrimiento como en la colonia se parecen pero no son iguales, así que revísenlos bien. El primer conflicto que vamos a revisar durante la colonia es el conflicto de las relaciones. Efectivamente, las relaciones de guerra, de negocio y comercio y sobre todo de mezcla van transformándose un poquito respecto de lo que teníamos. No solamente porque las guerras son las que disminuyen en cantidad y en cantidad de muertos, sino también en que van fijando ciertos límites. Para Europa, para España sobre todo, había un límite súper definido respecto de su territorio. Por una parte, el río Biobío hacia el sur era territorio mapuche, inexpugnable hasta el momento, y desde el río Colorado, el río Grande, hacia arriba era territorio iroque y no se iban a meter allá. Todo el centro, todo Mesoamérica y Sudamérica, casi todo Sudamérica, era parte del territorio español. Aquí es muy importante la batalla de Curalaba. Ojo, la batalla de Curalaba, pregunta de examen fija. ¿Por qué? Porque fija finalmente el territorio mapuche que divide al territorio mapuche, como bien digo, por una parte desde el río Biobío hacia el sur y por otra desde el río Biobío hacia el norte, territorio de la colonia española y sobre todo después territorio de la nación de Chile, que ya vamos a empezar a escuchar más veces nombrar y sobre todo después se va a convertir en nuestro país. Luego, el segundo conflicto es la explosión demográfica. Si durante el periodo del descubrimiento y la conquista tuvimos una gran baja en la tasa de natalidad y sobre todo una alza en la tasa de mortalidad que existía en los pueblos nativos, durante la colonia tenemos una explosión demográfica que se debe a los distintos factores que voy a comenzar a enunciar. Primero, que se crea la hacienda, lo que genera una gran seguridad para aquellas personas que terminan viviendo dentro de ella. Segundo, la mantención de las enfermedades a raya. Básicamente después de 1, 2 siglos, 3 siglos incluso de habitación de los españoles en América, ya las enfermedades son conocidas y son manejadas tanto por las machis como por los nuevos doctores que comienzan a llegar desde Europa. Y luego también el surgimiento de lo que nosotros llamamos las chimbas. Las chimbas son no otra cosa que el lado malo del río, vale decir el lugar donde no se queda la población que tiene dinero, sino que el lugar donde se van quedando finalmente las personas que tienen menos recursos. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Luego, el tercer conflicto es la creación de una nueva civilización. Si anteriormente teníamos el encuentro entre dos civilizaciones completamente distintas, con la llegada y con el asentamiento de los españoles en América a partir del periodo colonial, tenemos la creación de una nueva civilización completamente distinta. A esta la vamos a llamar por primera vez civilización americana. Y por último,
ya no está el conflicto de la destrucción del territorio y del entorno, sino más bien nuestro gran conflicto está en la distribución de la riqueza y los recursos. Aquí, desde inicios de la colonia y hasta inicios, o el término de la colonia e inicios de la independencia, el gran conflicto que van a tener los criollos va a ser por qué se sigue utilizando un sistema económico que no beneficia a quienes viven en el continente que estamos construyendo. Uno de los reyes más importantes de los Borbones va a ser Carlos III. Y con la llegada de Carlos III a la corona, es decir, al convertirse en rey de España, genera lo que llamamos la arremetida de la corona en América. Esto básicamente va a tener tres patas. La primera de las patas de la arremetida de la corona en España, a cargo de Carlos III, es por una parte el absolutismo. Segundo elemento importante es que quería combatir el mercado negro. Básicamente lo que decía Carlos III, si inauguramos una nueva ruta comercial, la mejor ruta comercial, que es la de América, ¿por qué tenemos que estar combatiendo con el mercado negro y con los piratas? Por lo tanto, su gran preocupación va a ser combatirlos directamente para poder quedarse con los tributos y sobre todo con los beneficios. Y un tercer elemento, un tercer impacto de la arremetida de la corona de España en América, con Carlos III principalmente, está en la expulsión de los jesuitas en 1767. Esto no es solamente una mera expulsión de unos curas, sino que va a ser un gran tema durante toda la colonia. ¿Por qué? Porque básicamente los jesuitas, que es una de las preguntas más importantes que uno podría hacer en un examen, por ejemplo, son importantes por varias razones. La primera es porque son los primeros en acercarse al pueblo mapuche y los distintos pueblos que existían en Latinoamérica para poder traducir su lengua. Recuerden que en la conquista mataron a casi todos los nativos, por lo tanto había que reconstruir su historia, su religión y sobre todo su cultura para poder entenderla y dominarlos. Segunda cosa es que impulsaron conexiones y reconocimiento entre los distintos pueblos. No solamente era de traducirlos y recuperar su historia, sino también generar ciertas conexiones con los pueblos nativos que les permitiera a los nuevos hacendados, ya vamos a hablar de eso, tener un cierto control de los nativos. Luego también desarrollaron la educación no solo en América, sino también fuertemente en Chile. Por lo tanto se volvían peligrosos porque quien maneja la educación eran los profesores, ojalá de historia, de esa época, se vuelven completamente peligrosos para la corona, porque le empiezan a enseñar finalmente a la población de qué se trata lo que está pasando. Y otra cosa importante es que la influencia que tenían los jesuitas, sobre todo en Chile, es que se convirtieron junto con las monjas en los grandes prestamistas. Vale decir, tenían billullo y comenzaban a distribuirlo y lo hacían muy bien. Todos los curas lo hacían, las monjas también lo hacían, pero los jesuitas lo hacían mejor. Y eso era muy preocupante y sobre todo muy peligroso para la corona española. Por lo tanto, los jesuitas son expulsados en 1767, alrededor de 350 jesuitas, y no logran volver a Chile hasta 50 años más, y vuelven como 4 o 5 que vuelven simplemente a morir. Pero este periodo largo de 50 años sin los jesuitas en Chile va a ser como lo que llamamos la Edad Media de Chile, donde básicamente dominó solo la corona y se transformaron muchas cosas en desfavor de la comunidad y que van a ser el caldo de cultivo para lo próximo que va a venir, que va a ser pronto la independencia. Otro elemento importante que quiero que ustedes manejen para el examen. Si hay una figura geométrica que pueda describir la colonia en América, es el cuadrilátero, el rectángulo, el cuadrado. ¿Por qué? Básicamente porque desde el plano de Damero, vale decir, la distribución de la ciudad en pequeños cuadrados, desde un cuadrado concéntrico al centro de la ciudad, que es la Plaza de Armas, y distribuir en las grandes familias, y luego, en función del poder y de los recursos, poder distribuirlo hacia afuera, fue una de las grandes articulaciones que se hizo dentro de las ciudades en América, y sobre todo en Chile. Pero también existió dentro del campo chileno y del campo de Latinoamérica, a través de la distribución de las haciendas. Recordemos que durante la conquista española se generó el fenómeno de la encomienda. Vale decir, el rey le encomendaba a una persona española una porción de tierra. Esa porción de tierra tenía que administrarla y sobre todo entregarle tributos o pagarle impuestos finalmente a la corona. Cuando ya estamos avanzando al inicio y sobre todo a la mitad de la colonia, solventar la tierra, hacerla producir se vuelve difícil por varias razones. Una, se estaban acabando los nativos. Segundo, los esclavos africanos en el sur de América, sobre todo en Chile, no estaban resultando porque se morían de frío. Tercero, estas razones del mestizaje y la entrega de tanta encomienda hacían que la tierra se empezara a acabar.
Y además los conquistadores se murieron después de 200 años, porque la gente no vive mucho más de 100 años, sobre todo en esa época que la esperanza de vida en Santiago de Chile, por ejemplo, era de no más de 25 o 30 años. Por lo tanto, ya eran los abuelos los que habían fundado las encomiendas, y hoy existían criollos que llamamos hacendados. Estos hacendados manejaban, obviamente, la hacienda, que era una porción de tierra muy grande, que estaba manejada por criollos y en la que vivían nativos, mestizos, sobre todo mestizos. Recuerden que la colonia es el gran momento del mestizaje, y que a mediados y al final de la colonia empieza a hacer temblar económicamente este sistema de la hacienda, básicamente porque era insostenible económicamente. Y se les ocurre una cosita nuevamente a través del cuadrado, y es que utilizan el plano de Damero para subdividir o para parcelar, y de ahí vienen las parcelas, para parcelar el territorio de una hacienda en pequeñas porciones cuadradas, obviamente, o rectangulares, que se la entregaban a una persona. Y esto se va a llamar, ojo con esto, inquilinaje. Vale decir, el sistema a través del cual el hacendado, el dueño de la tierra, criollo, hijo de españoles, le entrega una pequeña porción de tierra a una familia eminentemente o criolla o mestiza para que la administre, la haga producir y le pague al hacendado un cierto impuesto, un gravamen, y además le venda al precio que el hacendado diga los productos que está desarrollando dentro de su pequeña porción de tierra. Ante esto, el hacendado se obliga con esta familia a entregarle seguridad y protección. Y este sistema va a durar casi 200 años. No solo 200 años dentro de la colonia, sino que además va a durar casi 150 años más, porque va a terminarse más o menos en 1960 con la reforma agraria, cosa que vamos a ver este semestre que viene. Este fenómeno fundamental y junto con la hacienda son el gran sistema económico que tiene la colonia de América y sobre todo en Chile. Pero este mismo sistema, que pareciera tan sencillo y tan fácil de administrar, a pesar de durar mucho tiempo, va a crujir en poco tiempo más, porque hay vientos de libertad que comienzan a acechar el continente. La hacienda comienza a crujir porque tiene muy pocos sistemas para poder hacer producir más la tierra y para poder pagar los tributos que el rey quiere. Y no solamente eso, sino también que el mercado negro se hace parte de esto e impide finalmente que los criollos, en este caso ya los chilenos como hubiéramos llamado, puedan surgir económicamente, y eso hace que empiecen a quejarse finalmente de la corona española. Pero algo ocurre finalmente que esto comienza a temblar. Primero, el 4 de julio de 1776, en Estados Unidos comienza la independencia a través de George Washington, Alexander Hamilton, James Madison, Lafayette, un francés que andaba metido allá, ¿se acuerdan? Lo vimos en el musical. Comienzan a desarrollar un proceso de independencia por las mismas razones más o menos que pasaba en Chile, con otro rey, el rey de Inglaterra, obviamente, pero es el mismo proceso. ¿Por qué? Querían mayor libertad, querían libertad en el comercio, querían manejar sus propias reglas y no tenían por qué hacer que una isla pequeña, en el caso de Inglaterra, y un continente, una corona tan vieja y antigua y tan lejana como España, pudiera dominar los destinos de esta misma nación, que era Chile, ¿no? Y las distintas naciones que comenzaban a florecer en América Latina. Con el derrocamiento del rey Luis XVI, su decapitación, recuerda que se inventa la guillotina, se les afecta definitivamente a las personas por el cogote, más de 100 decapitaciones diarias tuvieron en ese periodo. Surge finalmente la idea de poder darle libertad e independencia a América completa. El sueño de Simón Bolívar, un americano insigne, es darle libertad completa a América y armar un solo gran país, una sola gran nación llamada los Estados Unidos de América. Sin embargo, esta idea solamente va a prender en lo que hoy día llamamos Estados Unidos. En el resto de América se van a convertir en países diferentes. Don Fernando VII, el rey de España, es detenido por el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, más conocido también y muy querido por ustedes, Don Pepe Botella. Lo detienen y lo meten preso, y esto hace que el 18 de septiembre de 1810, a las 9 de la mañana, en la casa de Don Mateo de Toro y Zambrano, conde de la Conquista, que había sido nombrado gobernador hace poquito porque habían echado a el último de los gobernadores corruptos que tuvo la colonia chilena, García Carrasco. Recuerden que se robó un barco completo. Eso yo creo que es un poquito de corrupción, ¿no? Por lo tanto, Chile siempre ha tenido problemas con los políticos.
Cuando asume don Mateo de Toro y Zambrano tiene 80 años, por lo tanto está un poco pedido, ¿no? Asume y llama finalmente a un primer cabildo abierto donde se constituye una primera Junta Nacional de Gobierno. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre el 18 de septiembre de 1810? La primera Junta Nacional de Gobierno. Y a partir de ahí en adelante comienza el gran proceso independentista. No va a pasar ni un año para que José Miguel Carrera dé un golpe de Estado y crea varias condiciones para que emerja finalmente lo que llamamos un auge constitucional de nuestro país. Luego Bernardo Higgins tratará de apoyarlo. Ya sabemos lo que pasó durante ese periodo. Carrera peleaba por un lado, Higgins peleaba por el otro, ambos peleaban contra los españoles, se enfrentaban entre ellos, nunca se cayeron bien, se agarraron casi a combo. En el Roble, Carrera fue la mayor vergüenza nacional. En Rancagua, O'Higgins quedó todo destartalado, le va a pedir explicaciones, no hay ninguna explicación, ambos tienen que salir arrancando. A Carrera no lo reciben en Mendoza, tiene que huir hasta Estados Unidos. O'Higgins se organiza con San Martín en Mendoza para poder reorganizar y crear el Ejército Libertador de los Andes, mientras en Chile dominó nuevamente la corona española a través del periodo que llamamos la Reconquista, 7 terribles años con Marcó del Pont y sobre todo el otro que se me olvidó, no importa, pues no lo voy a preguntar. Lo importante es que en ese periodo tuvimos que reorganizarnos para reconquistar lo que tratábamos de conquistar. Una locura total durante esos 7 u 8 años de independencia chilena, desde 1810 hasta en febrero de 1818 con la batalla de Chacabuco, donde baja el Ejército Libertador de los Andes a través de la cordillera y logra la independencia. Al marchar sobre Santiago tienen una última batalla, la batalla de Maipú, donde se da el gran abrazo, una gran pintura que pueden ver en Wikipedia y en todos lados, que es la pintura donde se ven abrazados José de San Martín y Bernardo Higgins. Al terminar esta batalla y con la nueva Junta Nacional de Gobierno de Chile, ¿qué creen que hacen? Le ofrecen el cargo de director supremo a José de San Martín, un argentino. Por lo tanto, al rechazarlo José de San Martín, asume Bernardo Higgins. Durante el proceso o el periodo de Higgins, comienzan grandes cosas a darse en nuestra nación. Entre 1818 y 1823, el periodo en que nuestro primer director supremo, Bernardo Higgins, hijo de Ambrosio O'Higgins, ¿se acuerdan? El viejito que se casó con la... Ok, eso pasó y O'Higgins comienza a gobernar, es tratado como un dictador, algunos dicen que lo hacía simplemente porque tenía que hacerlo. Me da igual lo que piensen ustedes, simplemente me interesa que tengan una opinión durante su respuesta en la prueba. Cuando abdica O'Higgins, porque él renuncia, evitando una guerra civil, no sé para qué, porque después, poquitos años más, se genera igual la guerra civil, tiene que terminar ese periodo y ya en la renuncia de O'Higgins podemos ver que se comienza a cristalizar lo que podemos llamar la República de Chile. Es cierto, me salté rápidamente la independencia, pero quiero que se fijen en las consecuencias que tiene la independencia de Chile. Con la renuncia de O'Higgins, termina lo que nosotros llamamos el periodo de independencia y comienza el periodo de la Primera República en Chile. Queda poco, queda poco, queda poco. ¿Qué es importante en este periodo? En el primer periodo de la República de Chile. Desde 1823, vale decir la renuncia de Bernardo Higgins, hasta 1830, hay un periodo de ajustes y desajustes. Asume nuestro segundo director supremo, el nunca bien ponderado Ramón Freire, Bigotitos Freire. Él comienza un periodo de básicamente reorganización de la poca organización que teníamos. O'Higgins nos deja clavado con una deuda externa. ¿Se recuerdan que había pedido más de 1 millón de libras esterlinas para poder financiar el proceso de independencia no solamente de Chile, sino también americano? Y comienzan dos grupos a formarse, básicamente por ser distintos. Distintos en 3 cosas. Estos que se hacían llamar unos liberales y otros conservadores son distintos en las siguientes cosas. Primero, piensan diferente. Unos piensan de manera conservadora, es decir, les gusta mantener las cosas como están, no les gusta que las cosas cambien, les gusta que las cosas sean más o menos como siempre, porque es la cosa como siempre lo hemos hecho. Y por otro lado, los liberales quieren mayores libertades civiles, quieren que más personas se incluyan finalmente en la toma de decisiones. Esto no quiere decir que sean de izquierda, esto no quiere decir que quieran incluir al pueblo, que representan al pueblo. En ningún momento. Toda esta gente es muy pirula. Por lo tanto, son 25 gallos los que pelean en Chile, nadie más. Segunda cosa importante, los liberales son principalmente de Concepción y de Coquimbo. Son gente de regiones versus los conservadores que principalmente son de Santiago. Tercera cosa importante, están enfrentados a Cuesco por qué hacer con la deuda que dejó O'Higgins.
Por una parte, los liberales nos dicen hay que pagarla, porque si vamos pagando pesito a pesito, vamos a ser conocidos como unos buenos deudores y nos van a prestar más plata. Los conservadores, en cambio, decían no podemos pagar porque tenemos muchas cosas antes que hacer que pagar una simple deuda que contrajo una persona y no el pueblo de Chile. Esto va a llevar a la máxima tensión para que estos dos grupos, los liberales o también llamados pipiolos como pollos nuevos, y los conservadores, llamados también pelucones por su manía de defender a la iglesia y el antiguo régimen que usaba pelucas, se van a enfrentar tanto que va a llegar la solución final de este conflicto en 1830, en la primera guerra civil que va a tener Chile. Ojo, nuestra libertad recién estuvo en 1818, en 1830 ya teníamos guerra civil. Esta guerra civil definió finalmente que de ahí en adelante, en los próximos 50, casi 60 años, sean los conservadores quienes manden en Chile. Y hay una figura que emerge y que es fundamental en este proceso, que es Diego Portales, conservador, estanquero, a cargo del estanco del tabaco, vale decir del negocio que tiene Chile para poder financiarse, vender y comerciar las cosas que servían para el entretenimiento. Diego Portales, que financia por una parte a los conservadores en la guerra civil y por otra que se convierte en triministro de Marina y Guerra, de Interior y de Relaciones Exteriores, no solamente genera todo este poder para sí, sino también entrega lo que llamamos la solución portaliana, que es muy importante. ¿Por qué? Plantea Portales varias cosas. La primera es que debe existir un orden dentro de Chile. Y este orden tiene que ser con mano dura. No solamente va a ser una mano dura cualquiera, sino que una mano dura que va a durar 30 años. 30 años de toque de queda. Segundo, como el ejército era liberal, él comienza a fomentar la creación de guardas civiles o personas que, de a pie, como usted o como yo, que comiencen a tener armas para poder defender al gobierno conservador. Tercero, O'Higgins le había quitado todo el poder a la iglesia, todo el derecho de patronazgo o de patronato. Esos derechos, el derecho a la tierra, se los devuelve Portales, no porque sea un fiero católico, sino porque él cree que los curas pueden generar miedo y al mismo tiempo reunir a las personas detrás de la iglesia. Y lo otro importante que hace Portales es que se comienza a preguntar de qué manera podemos organizarnos. Y él establece las bases de lo que nosotros llamamos el sistema unitario y el sistema presidencial. Una fuerte influencia del presidente de la República en la forma como diseña finalmente el sistema político y cómo se desarrolla y se desenvuelve ese mismo sistema que hasta el día de hoy tenemos para nosotros y que podemos compartir. El último tema importante, antes de terminar este resumen, va a estar en los gobiernos conservadores o época de los decenios, porque duraban 10 años, 5 años con reelección. Estos gobiernos van a ser profundamente conservadores, como su nombre lo dice, por lo tanto van a tener la posibilidad de darle una cierta estabilidad a Chile, que es reconocida en otros lados. Vamos a tener un par de guerras con la Confederación Perú-Boliviana y con la guerra contra España. Es la primera y única vez que vamos a estar juntos con Perú en alguna cosa. Y también es el impulso finalmente para que se desarrollen, a propósito de tanto poder y tanta restricción, se van a empezar a desarrollar no solamente los movimientos liberales, sino que también lo que vamos a ver en el próximo semestre como los inicios de la cuestión social. Ese es nuestro resumen. Estudienlo, deténganlo, repítanlo y sobre todo apóyense en las guías, en las clases y en todo lo que pillen que puedan encontrar para estudiar para el examen. Si les va mal, los ahorco. Chao. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot.